Los sátrapas, sin embargo, no quisieron hacer caso de Memnón y dieron una batalla cerca del Helesponto en el río Gránico, la cual ganó Alejandro después de un combate muy reinado. Dario, rey de Persia, dio entonces el mando en jefe a Memnón. Este se preparó a emprender las operaciones por mar y se apoderó de algunas de las islas Egeas. Por poco después cayó enfermo y murió. Alejandro recorrió toda el Asia Menor y Dario, abandonando los planes de Memnón, reunió un ejército enorme para darle una batalla decisiva. Se verificó esta cerca de Iso, en las fronteras de Cilicia y Siria. Dario huyó con vergonzosa cobardía, y aunque los naturales de Persia se batieron brevemente, ganó Alejandro una completa victoria y cayó en su poder la familia de Dario, 333 AD, antes de Yahushua, antes de Cristo. ¿Ok? Dice aquí, muerte de Alejandro. Desde el viaje de Nearco se había propuesto Alejandro hacer una expedición por mar a Arabia y había ordenado la construcción de buques en Fenicia, que en pedazos había de ser conducidos por tierra a Tapsaco, en el Eufrates. En Tapsaco debían amarse de nuevo y hacer así su viaje a Babilonia, desde cuyo punto saldría la expedición en la primavera del año 323 antes de Yahushua. Ellos dicen JC, que es Jesucristo, pero nosotros sabemos que su nombre es Yahushua Mashiach. Salió Alejandro de Susa para Babilonia. En el viaje le salieron al paso embajadas de casi todos los estados del mundo conocido. En Babilonia encontró listo los buques. Habían llegado tropas de refresco, tanto griegas como asiáticas, y estaba a punto de salir la expedición cuando cayó enfermo con fiebre Alejandro y murió, junio del año 323 antes de Yahushua. Solamente tenía 32 años de edad. ¿Ok? Y la última parte de esto dice, resultados de la conquista de Alejandro. A la muerte de Alejandro fue su imperio dividido entre sus generales. Se fundaron en el Asia occidental un gran número de ciudades, como Antioquia y Seleucia, habitadas en parte por asiáticos y en parte por griegos procedentes de todos los estados griegos sueltos. La experiencia de los griegos en fundar establecimientos entre otras razas le hizo ahora poder establecerse con tanto éxito en Asia e introducir sus propias costumbres en los pueblos que venían a habitar, aunque bajo el dominio de los sucesores de Alejandro no pudieron ser estados independientes estas ciudades como las antiguas de Grecia, y por esta misma razón solo muy poco pudieron traer a Asia de la antigua libertad, del elevado espíritu y del respeto individual de Grecia. Extendieron mucho el idioma griego y las costumbres ordinarias de la vida en su aspecto exterior. Estas ciudades parecían griegas. Había en ellas los templos, las estatuas, los baños, el teatro, las columnatas, etc. de una ciudad griega. Las ceremonias y festividades religiosas se hacían al modo griego. El idioma que se hablaba en ella era el griego, y también lo eran los libros que se escribían y leían. Aunque por la mezcla de razas siempre hubo alguna cosa en sus habitantes que los distinguía de los estados puramente griegos. En algunas localidades como Siria, las costumbres griegas se extendieron muy fácilmente. En otras, como Judea, la población del país le hizo las más obstinada resistencia. Antíoco Epifanes, rey de Siria, trató de introducir el culto griego en el templo de Jerusalén. Los judíos se sublevaron bajo el mando de los macabeos y se hicieron independientes año 1060 antes de Yahushua. Pero a pesar de esto, se esparcieron por las ciudades de Judea y el idioma y muchísimas ideas de Grecia. Por esta razón están escritos en griego los libros del Nuevo Testamento. Y eso es otra parte de la historia.
Vamos a leer para atrás otra vez Daniel 7:7 y vamos a terminar con eso, hermano. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 6. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Y eso fue, leímos el imperio asirio babilónico, el imperio medo-perso, que fueron que lo conquistaron a los babilonios, y leímos de los griegos que conquistaron a los medo-persas. Entre los siglos VIII y VI antes de Cristo, las ciudades griegas fundaron colonias por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. El aumento de la población y el interés comercial fueron determinantes en esta expansión. Para conservar este dominio, las ciudades griegas se unieron frente al rey persa Darío I en el siglo VI. La liga estuvo dominada por Atenas. Vencidos los persas, el imperialismo ateniense chocó con los intereses de Esparta, y ambas potencias, con sus respectivos aliados, se enfrentaron en las guerras del Peloponeso, a fines del siglo V. Esparta se impuso, pero Grecia quedó muy debilitada. Filipo II, rey de Macedonia, sentó las bases del imperio helenístico, pero su artífice fue su hijo Alejandro. Su proyecto de dominar Asia se inició con las victorias de Gránico e Isos que le permitieron conquistar Siria, Palestina y Egipto, donde fundó Alejandría. En el 331, tras el triunfo en Gaugamela, avanzó hacia Mesopotamia y las capitales persas, hasta llegar al Indo. Un motín de sus tropas le obligó en el 326 a emprender el regreso. 3 años después moriría en Babilonia, y su imperio se dividiría entre sus generales. Macedonia y Grecia fueron para Antipatro, Frigia y Lidia para Antígono, Egipto para Ptolomeo, y Tracia para Lisímaco. Seleuco, a principios del siglo IV, se haría con el dominio de Asia Oriental. Y esos fueron 3 de los imperios que gobernaron en aquel tiempo. Si el Señor lo permite, la próxima vez le enseñamos más de la historia del dragón, de la bestia, del resto del imperio, el cuarto imperio, y con eso le vamos a decir Shalom, paz.